Partons donc dans cette séquence à la rencontre d'autres cultures pour voir comment ça se passe chez eux. Bienvenidos en la actividad 1. Vamos a explorar el Jardín de las Delicias. De 1500-1505 es este cuadro, el cuadro en la parte superior. Este cuadro es otro documento de José Manuel Ballester. Es un fotógrafo que retoma las pinturas clásicas de entre 2007 y 2010, las modifica y las vacía de los personajes. Solo deja el espacio vacío. Pero hablaremos de este documento después. El Jardín de las Delicias. ¿Cómo se compone? Es un tríptico, o sea que tiene 3 partes. Hay una parte primera que puede simbolizar el paraíso quizás, porque vemos a Adán y Eva con un anciano que podría ser un dios, por ejemplo. Vemos que en este mundo paradisíaco hay animales fantásticos. Mirad, ¿cuáles son? Sí, son animales tropicales. Animales como un elefante, una jirafa, pero un poco modificados. En el centro de este cuadro es la parte de la vida humana. Vemos la vida humana con todos sus pecados. Tous ces péchés. Péché, attention, c'est pas l'arbre. L'arbre, il y a un accent circonflexe. Un péché. P-E-C-H-E. Todos estos pecados con hombres desnudos que hacen no sé qué. ¿Qué están haciendo todos? Y mirad las estructuras. Son estructuras fantásticas. Un espacio fantástico creado por un Dios todopoderoso. Pero los humanos siempre viven en el pecado. Después hay el infierno negro, oscuro. ¿Y qué pasa en esto? Hay cosas rotas. Una multitud de elementos que no se entienden bien, pero los sentimientos al ver el infierno no son positivos. Da un poco miedo. Entonces, hay que saber cómo lo indica el texto. Que esta obra es una obra moralizante, o sea, para moralizar. En français, faire la morale. Quelle morale? Selon qui, selon quoi? Bah oui, selon la vision chrétienne. Évidemment, enfer, paradis, péché. Oui. Donc au XVIe siècle, juste après notre rencontre avec l'Amérique à la fin du XVe siècle, au XVIe siècle, on est toujours dans une vision ultra chrétienne sur le péché, ce qui est bien, ce qui est pas bien, et ultra manichéenne. Maniquea en español. También es una obra, como lo dice el texto, satírica. Satírica, la satire, une œuvre satirique, c'est quoi? Eh oui, la satire, c'est se moquer de façon venimeuse. On se moque de l'être humain. Pourquoi? Mais parce que Dieu nous a donné tous ces paysages fantastiques. Qu'est-ce qu'on en fait? Du péché. Et c'est horrible. Est-ce que vous trouvez que cette vision-là correspond encore à notre vision actuelle? Est-ce que cette vision du XVIe siècle, c'est-à-dire il y a 5 siècles, correspond toujours à notre vision de la mort. Quelque chose de sombre, d'obscur, que l'être humain c'est n'importe quoi, qu'aujourd'hui tout le monde fait n'importe quoi. Ce côté innocence, naissance, paradis, le côté c'est la vie et on a plein de péchés, on fait plein de choses mal, c'est pas bien d'être méchant. Et le côté enfer, mort, où on disparaît on ne sait où dans le noir. Bah oui, on dirait bien que notre vision actuelle c'est plutôt ça. C'est bizarre, ça a pas changé depuis 5 siècles. Et si on jetait un œil maintenant à la photographie de José Manuel Ballester? Ahora mirad, esta parte, vemos muy bien los territorios, los espacios que Dios creó para nosotros. Son espacios fantásticos, desde el paraíso. El paraíso muy bonito, con elementos extraordinarios. Y vemos en la parte
de la vida, la parte central, que las cosas, los diferentes elementos empiezan a estar modificados. Sí, hay cosas rotas, pero a lo lejos vemos bien que todavía hay estas zonas fantásticas, como si el paraíso estuviera en el fondo y que paraíso, vida e infierno fueran una línea. Aquí también es una línea, pero hay que saber que este tríptico se puede cerrar, o sea, el paraíso y el infierno se pueden cerrar sobre la vida y así formar un círculo. Un indicio interesante. Hay que saber que esta obra todavía hoy hace reflexionar porque contiene la visión cristiana, entre la vida y la muerte como una línea, pero también como un círculo, algo cíclico. Ahora vamos a escribir la lección con la ayuda de los ejercicios y evaluación del ENT. Exercice évaluation de l'ENT, normalement tu les as fait avant de venir voir le cours. Tienes que presentar los dos documentos. Actividad 1. El Jardín de las Delicias. Así la presentación es. El documento es una pintura o un cuadro de 1500-1505. Es un tríptico que parece maniqueo. Manichéo, c'est manichéen en français. Blanc, noir, on fait pas de différence. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est juste blanc ou noir. Et c'est quand même en général du coup assez négatif. Puede simbolizar el paraíso, el infierno y en el centro de la línea la vida terrestre. Pero también, Mais aussi, puede simbolizar el ciclo entre la vida y la muerte, el nacimiento, la vida y la muerte, el nacimiento, e ilustra una visión satírica y moralizante de la vida de los humanos, de la vida terrestre, y sin respeto al mundo extraordinario que Dios nos dio, nos ofreció. Segundo documento es una fotografía de la pintura El Jardín de las Delicias de José Manuel Ballester, 2007-2010. Representa el mundo vaciado, vidé. de los elementos humanos o en vida. Solo tenemos el espacio. Es muy interesante ver que al principio esta obra, esta fotografía, es de 2007-2010, pero ahora, en abril 2021, en 2020-2021, tiene otro significado para nosotros. Estamos redescubriendo sus obras con un ojo nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestros espacios públicos, todos nuestros espacios, hoy con el confinamiento, están vaciados de la gente. A ver, ¡hasta luego!